DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es la segunda edición de DTV. Estamos con el señor Antonio Ricovene, tratando de ver todo lo que está pasando en esta semana, donde creo que se rompe la inactividad de verano porque hay reunión mañana de la Comisión de Medio Ambiente y a partir del día jueves comienza en comisión el tratamiento del juicio político, tema sobre el cual recién acababa de hablar Idaler Tonelli, un hombre muy importante dentro del PRO, porque es el hombre más vinculado tal vez a todos los temas judiciales. Así que bueno, comienzo saludando a Antonio Ricovene. ¿Cómo le va, señor? Pato Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos esperando, ¿no?, que se rompa un poco esta inactividad del verano, que el Congreso vuelva al trabajo de la actividad pública. Mañana, lo decías muy bien, la Comisión de Ambiente va a estar trabajando y el día jueves vamos a tener, sí, la primera citación, la primera reunión de lo que va a ser la Comisión de Juicio Político, en un contexto donde, bueno, sabemos que el oficialismo tiene las voluntades para avanzar en lo que va a ser el tratamiento en la comisión, no así en el recinto. Vamos a ver qué postura va a tomar Juntos por el Cambio en esta primera reunión, donde, bueno, por cuestiones procedimentales de lo que compete al reglamento de esta comisión, tiene que ver con, bueno, un tratamiento donde se va a hacer la primera acusación, procedimientos muy formales. Ahí la vemos a Carolina Gailard, que va a estar encabezando el encuentro, y la incógnita, ¿no?, de Juntos por el Cambio, que sabemos que va a dar el debate en defensa de los supremos, pero todavía nos queda por ver cómo se manejarán en lo que va a ser la primera reunión. Perfecto, caballero. Presentación y nos vamos a la provincia de Córdoba. Hablamos con un hombre del Frente de Todos. Por favor, a ver. Ahí está el diputado Eduardo Fernández. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, un placer. Bien, bien. Buenas tardes. Diputado, los otros días hablaba con un colega suyo, hombre del Frente de Todos, y me decía que por un lado está la cuestión del juicio político y por otro lado están los temas que le interesan al Ejecutivo, junto con el tema del juicio político, que le interesan economía, y me hacía un listado donde estaba la moratoria, también era un pedido particular de la titular del ANSES, el tema universidades, que se quedó ahí en el filo, en el borde del oficialismo en las sesiones de diciembre, el blanqueo, hidrógeno verde y el monotributo tecnológico. Digo, si importan estos temas, digo, el tema de plantear como primera cuestión el juicio político, ¿no es demorar ex profeso los otros temas? No por parte nuestra, en todo caso lo están demorando una oposición con un grado de irresponsabilidad, y permítame hacerle una corrección. A ver. Es decir, estos temas le interesan al Ejecutivo para cumplimentar tareas que en lo económico hacen al bienestar general. Está también la promoción de la agroindustria. Sí, claro. Pendiente el compretrabajo argentino, es decir, es inexplicable que le expliquen a las pymes, más en este marco de crisis mundial y la necesidad de agregar valor. El monotributo tecnológico, que hace pocas horas recién tuvimos el texto, ya lo ha mandado el Poder Ejecutivo, para darle un sustento legal y competitividad, porque no solamente tiene el aspecto tributario, sino que crea un régimen cambiario para pequeños contribuyentes vinculados al sector tecnológico, es decir, donde va a posibilitar que esta tarea tan importante y recurso de divisas llegue al país y le facilite también a los monotributistas tecnológicos una posibilidad de encuadrarse legalmente.
Está. Digo, lo que también es cierto, esto es como contrafáctico, como señalan ahora, que tal vez el oficialismo no planteaba el tema del juicio político y la oposición tampoco daba quórum para estos temas, ¿no? Difícil de determinar si podría haber sido así o no, ¿no? Pero acuérdese que pasó en diciembre. Sí, por eso. Sí, por eso. Diputado, quería preguntarle, bueno, uno de los puntos centrales de lo que va a ser el juicio político a la Corte, una de las pruebas que se presentó en el corpus, tiene que ver con lo que expusieron, señalaron los chats que se filtraron entre Marcelo de Alessandro y Silvio Robles, una de las personas que trabaja mano a mano con el titular de la Corte Suprema. En los últimos días hubo un fallo del juez Ramos donde desestima, ¿no?, la legitimidad de esos chats como prueba a juzgar por, bueno, la forma en la que se los obtuvo. ¿Cómo piensa que va a impactar eso junto con el informe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que también señala la posibilidad de que los chats hayan sido alterados para darlos a conocer públicamente? Mire, la acusación se basa en la que ha mandado el Poder Ejecutivo, suscrito a los gobernadores y la que hemos suscrito a los diputados. Por lo tanto, es una fundamentación que va a empezar la semana que viene a exponerse. Ese es uno de los temas, pero el central son las decisiones que ha tomado la Corte y en el marco que lo ha tomado, incumpliendo justamente con esta división de poderes. A veces nos dejamos llevar por los reportajes. Yo decía hoy en una radio, nosotros no estamos promoviendo un juicio político a la Corte, a los integrantes de la Corte, porque si no aparece como que nosotros nos estamos enjuiciando, cuestión que no es así, a la institución. Cuando los diputados de la oposición se refieren que defienden a la Corte, no, defienden a los integrantes de esta Corte y a estos jueces. ¿Por qué? Porque justamente en la acusación están las firmas, están los fundamentos o falta de fundamentos, y en todo caso el caso de Robles y la decisión de la justicia de no tomar o que las escuchas fueron obtenidas legalmente, llama la atención, ya lo ha dicho la vicepresidenta, claro, como en otro caso, sí, como fue en el caso del convenio con Irán, fue causal. Ahora, con la misma vara de reapertura de un juicio que 2 veces había sido desechado. Por lo tanto, sí, el aspecto jurídico es importante, pero hay que recordar que este es un juicio político el que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo piensa que se va a dar esa dinámica de debate con la oposición cuando parte de lo que el oficialismo ponga en juicio de valor sean las sentencias, es decir, el contenido de las sentencias de los jueces? Y yo creo que las sentencias, basta leer las 410 páginas que integran la acusación y los fundamentos que van a dar los diputados encargados de informar en la semana que viene. Hay que recordar que ha habido otras presentaciones de juicio político también que van a ser incluidas. Me parece que hablan por sí sola, ¿no? Vio que dicen que los jueces hablan a través de sus sentencias. Bueno, las sentencias son suficientemente claras como para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pidamos explicaciones. No es la Cámara de Diputados la que va a decidir, porque acá no estamos buscando culpabilidades, sino responsabilidades, idoneidad, y por lo tanto va a ser la Cámara de Senadores la que determine la situación de los integrantes de esta Corte, 2 de los cuales fueron nombrados en su momento por decreto, luego normalizados, pero que tienen esto, ¿no? Ahora, diputado, una consulta. Vengo en el campo empresario, sí, no, y otra discusión que... Sí. Es muy lícito que el oficialismo haya visto, me parece a mí, a partir de las imágenes del agua escondido
y la divulgación de los chats entre Silvio Robles y D'Alessandro haya visto una manera de incomodar a la oposición. Me parece entendible, esto es política, estamos en un año electoral. Ahora digo, el oficialismo en paralelo no pudo avanzar con ninguna reforma judicial, no pudo designar al reemplazante o a la reemplazante de Hayton de Nolasco, no pudo colocar a el procurador porque no hubo acuerdo con Rafecas. Me parece que el oficialismo también es conteste de que nunca van a llegar a los 170 y pico de diputados para lograr los 2/3 de los votos. ¿O creen que sí ustedes, diputado? Usted se ha hecho una comparación estos días que simplifica bastante esto. Si las madres y las abuelas hubieran tenido este mismo pensamiento, análisis, no se hubieran juzgado a la Junta y a los crímenes de lesa humanidad. Nosotros creemos que tenemos la obligación, como integrantes del Poder Legislativo, un poco rara la comparación. Sí. de ser custodio de lo que la Constitución Nacional determina. Y el republicanismo está en eso. Nosotros no estamos poniendo en cuestión una Corte Suprema como institución, sino su accionar. Nosotros estamos viendo que en el plano jurídico en el que no se va a avanzar, porque no es el lugar para hacerlo, también incumplieron leyes en lo que hace, por ejemplo, con la decisión de los fondos, el traslado de los fondos a Cava. Por lo tanto, me parece que es sano para la democracia que exista el juicio político. Le estaba por decir recién, Carlos, que yo creo que determinando sí. Las entidades empresarias o empresarios muy concentrados se han mostrado preocupados por el inicio del juicio, ¿no? Y resulta que no se vieron preocupados cuando han sido fotografiados, fueron reconocidos implícitamente los chats de encontrar miembros del Poder Judicial o jugando al pádel o al fútbol o yendo de vacaciones junto con empresarios mediáticos. Entonces, me parece que la vara tiene que ser. Y ahí suelen decir que nosotros hemos avanzado el juicio político y que la justicia es el último resguardo que tienen los ciudadanos y que nosotros lo estamos atacando, porque es la decisión, es la justicia, y en todo caso cuando hablan de justicia hablan de este Poder Judicial. Hay que decir que este diputado, como todos los diputados y diputadas que recorren sus estudios y los que ejercemos nuestro mandato, igual que los del Poder Ejecutivo, somos sometidos cada 2 años a elección popular. Nosotros nos elige la gente, damos cuenta a la ciudadanía de lo que hacemos. Y al Poder Judicial, que se lo coloca como último resguardo de la democracia, se lo elige para siempre y a veces no se sabe quién. Yo estoy de acuerdo, diputado. Bueno, doctor, te iba a decir, pero yo estoy de acuerdo. No, soy contador. No, soy contador. No, pero también digamos que estamos todos contestes. Me parece que la democracia funciona así, funciona hace 40 años. Hubo una reforma de la Constitución en el 94 que ni tocó el tema del Poder Judicial. Yo creo que puede ser un tema observable. En algunos países funciona igual que acá, en otros no. Pero digo, esto de que los jueces se mantienen hasta la renuncia o hasta que se sostenga su buena conducta, es un tema que está marcado por la Constitución y uno no ve que haya un ánimo en la sociedad de modificarlo, me parece, ¿o no? Yo digo, primero no estamos poniendo en tela de juicio esto. Le quiero decir que la apreciación política que han hecho dirigentes empresarios ponen a la justicia
como el último resguardo de la democracia. El principal resguardo de la democracia es el voto popular. Sí, está bien. Diputado. Segundo, hay que decir que nuestra fuerza política ha elevado en diversas instancias proyectos para avanzar en ampliar en la Corte, dotarlo de equidad de género también. Hemos avanzado en la idea del procurador fiscal al que hacía referencia, a la necesidad que fue la misma Corte que lo planteó de tener un consejo de la magistratura que ellos decían más equilibrado, pero una de las causales del juicio justamente es esta. La Corte Suprema de Justicia puso en vigencia una ley que fue derogada por el Congreso Nacional para tener este Consejo de la Magistratura. Una gravedad tremenda. Y el proyecto que se propone discutir en extraordinaria es cumplir lo que mandó la Corte, nada más que lo hizo en un plazo tan exiguo que lo hizo para apoderarse de la presidencia del Consejo de la Magistratura como está ahora. No solo eso, sino que luego intervino en cuestiones como es la elección de los representantes parlamentarios del Consejo de la Magistratura, que es una facultad del Poder Legislativo. Entonces, nosotros, me parece, las causales y la intencionalidad y la oportunidad de los fallos acordadas tiene una carga de intencionalidad política evidente, no contra este gobierno, sino contra cualquier poder ejecutivo que el día de mañana trate de avanzar lo que expresaba usted, Carlos, de discutir la justicia, su efectividad, su ecuanimidad, su rapidez para resolver el asunto. Diputado, quería preguntarle qué posibilidad ve en este escenario donde, bueno, si bien va a volver la actividad al Congreso, la paridad entre los distintos bloques parece trabar el funcionamiento más allá de las comisiones. Quería saber, bueno, puntualmente uno de los temas que el oficialismo viene insistiendo bastante, y también lo hizo en el último tramo del año, tiene que ver con la moratoria previsional, esa moratoria, la anterior que quedó, bueno, que caducó el 31 de diciembre después de la extensión por prórroga que hizo el presidente. Quería saber, bueno, qué posibilidad ve de avanzar con este tema y si hay alguna negociación en marcha con algunos sectores de la oposición. Negociación siempre hay en el Congreso Nacional y más en la Cámara de Diputados por la paridad de números que expresa. Nosotros, por nuestra responsabilidad, en buscar acuerdos, hemos aceptado reformas, hemos aprobado un presupuesto nacional en el que incluimos muchas reformas, incluso está contemplado dentro de extraordinaria también cumplir con parte de lo que planteamos ahí en la ley de presupuesto nacional. Claro. Nosotros creemos que tiene que primar la responsabilidad porque podemos ser nosotros portadores de una postura ideológica, en este caso en la defensa del gobierno nacional que fue votado en su momento, y estamos haciendo lo posible para cumplir con nuestro mandato, que justamente en el caso previsional es asegurar el acceso a la jubilación a todos y todas las argentinas. Las más perjudicadas son las mujeres, y en el caso del proyecto de ley que pasó por la Comisión de Economía, fueron los sectores más llamados duros de la oposición junto con los libertarios, lo que consideran esto un gasto del Estado. Es decir, que la discusión que tendríamos que estar haciendo es si ellos en el futuro, y dado que vienen las elecciones, quieren jubilación para todos y todas y que un régimen previsional. Mire, está circulando un videíto que lo vi hoy de casualidad, internacional, donde festejaban que un hombre de 82 años en Estados Unidos, norteamericano, en Estados Unidos,
Un ¿Ustedes cliente creen que hizo un loto y le dio diputado $100.000? nacional, yo como argentino, nosotros queremos ir a ese sistema que evidentemente no es de solidaridad, que es el que hemos elegido entre todos y ratificado durante años de vigencia? Esta ley contempla también un plan de pago, no es solamente una moratoria, sino también hemos observado la necesidad de dotar de recursos al sistema previsional, permitiendo a aquellos y aquellas que no tienen la edad para jubilarse, pero que tienen atrasados sus aportes, la posibilidad de regularizarlo también. Ahora, dale, Flaco, dale. No, le quería preguntar cómo ve el argumento de la oposición, que contrapone un poco la urgencia que quiere imponer el oficialismo con lo que usted viene diciendo respecto a la necesidad de dar una respuesta a esa cantidad de habitantes, diciendo, bueno, está la PUAN, que contempla una porción muy importante de lo que es la jubilación mínima para darle un sostén a todas las personas. Usted sabe que no tiene todos los derechos. Hay una diferencia fundamental, lo discutimos en la comisión. Y cuando están dando, no nos están diciendo a nosotros, le están negando a casi 900.000 argentinos y argentinas la posibilidad de acceder en igualdad. Porque usted va a tener en su misma familia alguno que pudo acceder al sistema jubilatorio vigente y otro que se tendría que conformar con ese otro sistema creado y que en realidad no garantiza todos los derechos de dignidad, sino tener un sistema jubilatorio unificado, consolidado y que dé previsibilidad a todos los trabajadores y trabajadoras en el país. Ahora, diputado, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? La verdad, me parece que hay que buscar los caminos para que esta moratoria funcione y para que haya 800.000 argentinos con derechos. Ahora, no estoy tan de acuerdo con el tema o el tono celebratorio. Porque una jubilación mínima, que es la que cobra el 70% de los argentinos, es de apenas, no sé si llega a los 60.000 pesos con los bonos. Son apenas $150. Se mal vive. Digo, si no hay auxilio familiar o no hay propiedad y hay que alquilar, es invivible. Por supuesto que es mejor que la nada. Pero digo, hay que entender eso. O que la PUAN. Está bien, y que la situación es para agravarse. ¿No? Porque digo, hoy cada vez es más notorio que la gente trabaja como monotributista o trabaja en negro. O sea que lo que viene es casi seguro peor que esto. No sé si eso se está analizando como un elemento a tener en juego. Nosotros analizamos, ni el que habla ni ningún integrante del Frente de Todos está conforme, coincidimos totalmente. Nosotros tenemos que lograr detener la inflación. Sí. Cualquier tipo de ajuste va por detrás, incluido fundamentalmente a lo de los ingresos fijos o a los que menos tienen, y por lo tanto no estamos conformes, pero estamos haciendo todo lo posible por recuperar. Pero esto no significa que con esa excusa perder derechos. Es otra batalla que hay que dar, que le estamos dando, y por eso hay un conjunto de leyes económicas, hay un trabajar permanente para aumentar la posibilidad de acceso al trabajo registrado, que es también lo que va a garantizar el financiamiento. Por eso vemos como positivo que hemos cerrado un 2022 con un incremento de trabajadores y trabajadoras registradas. Por lo tanto, es multifacético. Ahora, no hay ninguna excusa. Podemos debatir todo. Mire, en una comisión, cuando se le acabaron los argumentos a alguien de los diputados que se dice economista, y cuando le decíamos que en el compre argentino había sido sancionado en el anterior gobierno, es decir, la ley que nosotros pretendemos perfeccionar y agregar en el 2016 fue,
dice, esto es compre caro. Y cuando nos dijeron universidades, no hay plata para las universidades. Y cuando nos dijeron lo de los jubilados, no. Entonces, nosotros, ¿por qué llevamos estos temas? Primero, porque lo necesitan los argentinos y argentinas y queremos llevarles los derechos. Pero segundo, queremos que haya debate y que se blanquee el debate. ¿Qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad es la que le estamos proponiendo? Porque resulta bastante paradójico paralizar el Congreso, que es el lugar del debate de las ideas, a pocos meses de las elecciones, en donde tenemos que elegir nuevos legisladores y ejecutivos. Diputado, hoy se conoció que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, le envió una carta al presidente Alberto Fernández para que amplíe el temario de extraordinarias y, bueno, trabajar con la ley Lucio. Quería saber a usted qué tema le hubiese gustado incluir o por fuera de los que quedaron por fuera del temario, ¿cuál de esos sumaría? Compre trabajo argentino. Usted lo trabajó mucho. Bueno, hubo una intención de avanzar, pero bueno, finalmente no sucedió. ¿Qué fue bien lo que pasó con ese proyecto? Me parece que se congeló un poquito el diputado. El trabajo, yo creo que perfeccionar el lugar del debate es la comisión y el recinto. Me parece excelente, nosotros podemos incluir. Ahora fíjese, hay 27 temas, ¿no es cierto? Sí. De convocatoria para extraordinarias, para prácticamente un mes. Mire si tenemos temas y tenemos que van desde la salud, van de la seguridad vial. Usted sabe que acá hay todo un debate extendido, por ejemplo, con el de alcohol cero. En Córdoba, a nivel provincial, es alcohol cero, pero la Municipalidad de Córdoba no es el límite cero. Va a haber que haber convenio. Estamos avanzando en cada ley que toque lo que sea impositivo, la parte tributaria, tratando de dotarla más igualdad, de accederlo, de hacer más competitivo, de defender nuestro trabajo, y me parece que eso es tarea de todo. Entonces los consensos tienen que venir, y si no, decir por qué no se quiere votar. Si no, la paradoja es que yo soy elegido para paralizar y no dejar hacer. Y me parece que cuando van a buscar el voto, dice, no, queremos proponer una cosa mejor. Nosotros estamos abiertos a discutir cosas mejores, y usted ha visto a lo largo del 2022 todas las leyes y la cantidad de reformas, aún las que vienen del Poder Ejecutivo, que se han agregado con aportes muchas veces de la oposición. Diputado, le hago una pregunta porque usted, como dice, es contador, pero es un hombre con formación económica. Y está claro que en América Latina, uno puede decir en la última década, han fracasado todos los modelos económicos ortodoxos, ¿no? Uno ve las derrotas que tuvieron en México, por eso gobierna AMLO, en Colombia, que ganó Petro ahora, en Chile gobierna Boric, en Perú, que después de modelos ortodoxos ahora tienen esta crisis, pero se había optado por Castillo. Brasil, que terminó el fenómeno de Bolsonaro. En la Argentina terminó el de Macri. Ahora, la pregunta es esta. Cuando uno intenta políticas económicas heterodoxas, ¿no le está costando trabajo a todo el continente encontrar un camino? Usted dice, hay que discutirlo y hay que ver qué es lo que quieren ellos y lo que queremos nosotros. Pero uno ve Chile, ve Colombia, cuesta trabajo desde lo no ortodoxo para encontrar una salida que conforme a todos, ¿o no? Así es, nuestro continente ha sido definido históricamente por las grandes potencias como un lugar de reserva de materias primas. Sí. Por lo tanto, lo que permite el desarrollo es agregar valor. Dentro de ello, por eso nuestro gobierno ha insistido y apoyado con entusiasmo todo lo que sea innovación científico-técnica. Pero hoy en la integración con Brasil, que se estaba mencionando, para decir un tema que estamos viendo diariamente, para mejorar el intercambio comercial,
hay que hacerlo a partir de agregar industrialización, Claro. porque en las principales, en los ítems en los que se destacan las exportaciones de Brasil o Argentina, estamos en los mismos ítems. En América Latina, los procesos en general de desestabilización de los gobiernos han venido cuando se empiezan a tomar medidas que garanticen independencia económica. Por lo tanto, la integración es un eje central de América Latina, que esta riqueza que tenemos todos y todos los americanos del sur, la defendamos entre todos, y claro que no la van a hacer fácil porque estamos en un sistema económico global que tampoco le está pasando bien. No. Que no le resuelve los problemas tampoco a la humanidad. Ahí ni de estamos. ambiente, ni de ingresos. Por lo tanto, es un desafío. Ahora, tenemos que empezar por el Parlamento Nacional, dándole los instrumentos legales a un gobierno que quiere con consenso avanzar, sea el signo que sea, con políticas de Estado. Ahí estamos, el diputado Eduardo Fernández, Frente de Todos de Córdoba. Enseguida, una nota muy, muy importante. Vamos a hablar de la cuestión clave a partir de pasado mañana, que es juicio político. Está llegando el diputado Tailade, gracias a Fernández. Y ahora, un hombre de Río Negro, Agustín Domingo, del bloque Provincias Unidas, que dice esto. Nosotros, más allá de que no compartimos la necesidad de hacer un juicio político a la Corte, porque nos parece que no se puede juzgar a un poder del Estado por el contenido de su sentencia. De hecho, nosotros fuimos afectados por una sentencia que no compartíamos en el año 2019, cuando se le vedó la posibilidad a Alberto Bretilnec de ser candidato a gobernador, y no por eso iniciamos un juicio político. Más allá de eso, hay muchos otros temas que están incluidos en la convocatoria extraordinaria que entendemos que deben tratarse, que son importantes para el desarrollo de nuestro país, y vamos a acompañar su tratamiento. Entendemos que tiene que darse una amplia discusión en el Congreso de la Nación. Es el ámbito natural en algo tan delicado como es modificar que uno de los poderes modifique otro de los poderes del Estado, como corresponde, como manda la Constitución. La discusión tiene que darse y no puede haber una avanzada desde el Poder Ejecutivo sin dar la discusión previa en el Congreso. Bueno, ahí estamos con el señor Antonio Ricovene y estamos con Rodolfo Tailade, el diputado del Frente de Todos. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? Bien, primera pregunta, que recién algo tratábamos de consultarlo Eduardo Fernández. El oficialismo, uno puede decir que tuvo, no sé si la palabra son tropiezos en estos 3 años de vida democrática, en temas judiciales. Intentó una reforma judicial que prácticamente no avanzó, intentó designar un nuevo procurador, tampoco se pudo. Hubo pocos movimientos para designar a la posible reemplazante de Hayton de Nolasco. Y sin embargo, llega esto de la posibilidad del juicio político a la Corte. Parecería difícil que el oficialismo junte 170 diputados, pero hay otro clima, hay mucho debate. No sé si coincide con esto, pero ¿qué cree que pasó para que el tema juicio político se mire distinto a los otros temas vinculados con la justicia que intentó el gobierno? Me parece fundamentalmente que la oposición la agarramos desprevenida con respecto a las mayorías que necesitamos en juicio político para la comisión. Para la comisión, que es lo que nos interesa, digamos. Nosotros después veremos al momento de la finalización del sumario cuál es nuestra, primero si tenemos las 16 firmas para un dictamen, y después en qué momento ponemos el dictamen en consideración. No se olviden que cuando llegó Néstor Kirchner en el 2003 sí, al gobierno, había varios dictámenes de la Comisión de Juicio Político. Y el de Bogiano, por ejemplo, llegó recién en 2005. Moliné O'Connor, Nazareno, sí, fueron antes. López. Algunos directamente sí, renunciaron, sí, ¿no? Como sí, por ejemplo Nazareno. Moliné, sí, que se hizo el juicio en el sí, Senado. Eso fue 2003-2004. 2004 y 2000. Sí. O sea que tenemos un tiempo para analizar
una vez que terminemos el sumario, en qué momento ponemos en consideración del Pleno del Cuerpo esta cuestión. Ahora, pero sí es cierto, es interesante esta evaluación que haces, Pato. Es decir, tuvimos un montón de iniciativas en materia de reformas judiciales, a pesar de que teníamos una pequeña mayoría en las comisiones de justicia. Claro. Bueno, de hecho sacamos el dictamen del Ministerio Público. Procurador, lo sacamos. Claro. El de reforma judicial no, directamente ya había, me parece, demasiadas resistencias. Pero yo creo que lo que muestra es que más allá de idas, de vueltas, de uno le pueden pedir más o menos consistencia, pero el gobierno en general siempre ha impulsado este tipo de reformas. Como digo, algunas con un poco más de intensidad, otras con menos, pero siempre se ha preocupado en enviar al Congreso reformas judiciales, que nunca han avanzado. Es decir, solamente han pasado el filtro del Senado y después acá han naufragado. Pero efectivamente lo de la Comisión de Juicio Político me parece que es una iniciativa más en esa línea. No puede, me parece, considerarse una sorpresa, más allá de que es un hecho de gravedad, ¿no? Pero no sé, en función de estos antecedentes, digamos, no se podía considerar una sorpresa que el gobierno podía insistir en cuestiones vinculadas a las reformas. Bueno, de hecho, en las extraordinarias incluyó lo de Rafecas en el Senado, la reforma de la Procuración y del Consejo de la Magistratura en diputado. Entonces, parece que forma parte de una idea, de una concepción del gobierno. El juicio político está en línea con lo otro, lo que pasa es que tiene esta diferencia, digamos, ¿no? Con respecto a las anteriores. ¿Y cómo pensás que el tema va a repercutir, pensando que, bueno, se puede extender las reuniones en comisión durante algunos meses, con el transcurso de la campaña electoral? No solamente en la del Frente de Todos, sino también en la de Juntos por el Cambio, en este afán por evitar un avasallamiento a la Corte y demás retóricas que se empiezan a poder ver. Sí, digamos que eso no lo vamos a evitar de ninguna manera. Ahora, me parece que sería un poco delicado desde el punto de vista institucional si todos los actores se adelantan, se precipitan en la campaña formalmente, más allá de que obviamente que hay gente que ya está lanzada. Pero la campaña, desde el punto de vista legal, arranca en junio, después de la presentación de listas, o inclusive, no sé si no en julio. Con lo cual, nosotros tenemos todavía un tiempo, me parece, suficiente. Veremos cuando llegue el momento si ya están las condiciones para avanzar en dictámenes o no. Pero tenemos varios meses de trabajo en donde no debería ser un factor la campaña electoral. Creo que, digamos, por lo pronto de nuestro espacio no va a ser no va a ser un tema. En el de ellos seguramente sí, ¿no? Porque van a agitar esta falsa idea de que estamos atacando la institucionalidad, el Estado de Derecho. Resulta que hace 3 meses el presidente del bloque del PRO, el presidente del bloque de la Coalición Cívica y el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en 3 proyectos por separado, pidieron el juicio político del presidente por haber dicho en la televisión, espero que no le pase a Luciani lo que le pasó a Nisman. Por esa pavada, hubo 3 pedidos de juicio político de los presidentes de bloque, obviamente firmados, encabezados por los presidentes de bloque, y eso no es un ataque a la democracia, lo nuestro sí, digamos, ¿no? Usar un mecanismo que está contemplado en la Constitución parece que es inconstitucional, una cosa insólita. Rodolfo, viendo la estrategia del oficialismo, de que, bueno, habló del tema el 1 de enero el presidente, que esto está en extraordinaria, consulta, sin las fotos del agua escondido y sin los chats entre D'Alessandro y Silvio Robles, ¿era menos factible esta posibilidad de juicio político? Yo creo que sí. Menos. Ah, claro. Yo creo que sí. Sí, sí. Me parece que los chats le dieron, sobre todo a la sociedad, le dieron información, nos dieron información a nosotros, digamos, ¿no? Que formamos parte de la sociedad, pero tenemos por ahí un nivel de conocimiento de algunos temas un poco superior porque estamos en esto y demás, pero claramente modifican la ecuación los chats. Que va a ser una discusión muy interesante la de los chats. Primero porque ellos van a venir con con 2 cuestiones, ¿no? La ilegalidad. Una cuestión general que es, esto es ilegal, no se puede ayer lo escuché a Mena, que es el viceministro. Mena pone en discusión la ilegalidad. Todavía no está demostrado que es ilegal, dice Mena, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que efectivamente no está demostrado. Claro. Pero además hay otra cosa muy, muy importante que me parece que se están haciendo los tontos.
¿En dónde se declaró que esto era inválido, que esto era básicamente una rémora de la dictadura y qué sé yo? En una causa que tramitaba en Comodoro Pi, que fue... La de Ramos. La de Ramos, con Stornelli de fiscal, que es una denuncia de Gastón Marano, el abogado de Gabriel Carrizo, el Copito, ¿no? Que claramente esto de entrada pareció una estrategia funcional a Robles y Rosati, ¿no? Es decir, Comodoro Pi para traer el resto de las causas que andan de vuelta y para generar una resolución de esta naturaleza rápidamente. Que están batiendo el parche con que la justicia ya dio por terminado esto. Les tengo una mala noticia a esta gente. Antes de la denuncia de Marano, de hecho, Marano hace la denuncia para traer esa causa, el gobernador Gerardo Zamora hace una denuncia penal en la Justicia Federal de Santiago del Estero contra Robles y Rosati. Sí. Y después llueve la denuncia contra Zamora después de eso, ¿no? Y después, claro, sí, exactamente. Y después la hace el gobernador de La Rioja, unos días después, Ricardo Quintela, exactamente en los mismos términos. En las dos causas, el fiscal federal de La Rioja y el juez federal de La Rioja y el de Santiago los dos de Santiago del Estero, en las dos causas que tramitan por cuestiones separadas, dijeron que esto era un hecho de máxima gravedad, imputó a Rosati, a Robles y a todos los que aparecen comprometidos en la maniobra. Dijeron que no había impedimentos para avanzar. Porque el tema, perdón, tiene que ver con los gobernadores, porque acá estaban hablando de la coparticipación, que era un tema que los directamente afectaba. Entre Robles y D'Alessandro arreglaron el fallo de la coparticipación, por lo menos es lo que surge de los chats. Entonces tenemos dos causas penales en donde hay requerimientos de instrucción, que es lo que se conoce como imputación, y una apertura de investigación, es decir, dos causas contra una. Y ellos van a agitar la de Ramos nada más, cuando hay otras dos causas que están en pleno trámite y que ya hubo impulso fiscal. Es decir, hay dos fiscales y jueces que consideraron que acá, en principio, no se pusieron a medir, a evaluar los chats, la validez de los chats. Al contrario, dijeron que era información pública relevante como para avanzar en una investigación. Entonces, no está todo dicho como están diciendo, que la resolución de Ramos cerró todo. Al contrario. Por eso, y ahí no hay un apresuramiento de tu sector político al interpretar que todo lo que dicen los chats realmente fue así como lo dicen los chats. Bueno, pero... Digo, ¿en qué momento se plantearon? Ese optimismo, decís vos, y si no son así. Claro, y si no fue así. La pregunta, a ver, una cosa es lo que yo pueda decir en términos mediáticos, estoy absolutamente convencido de lo que dicen los chats, se refleja en la realidad. En la mayoría hemos encontrado toda la información vinculada a lo que surge de los chats, la hemos cotejado, y de hecho hice la presentación con los 29 famosos delitos de D'Alessandro, puntualicé en donde había encontrado cosas que se correspondían en la realidad con lo que dicen los chats. Ahora, más allá de lo que piense yo, de que esté convencido, justamente el sumario que vamos a iniciar tiene que ver con demostrar que lo que dicen los chats, además, no es solamente una única prueba, sino que nosotros tenemos que empezar a atar hilos con la realidad. Por ejemplo, los chats dicen, Robles le baja línea a D'Alessandro diciendo cómo tenía que ser la estrategia judicial, política, institucional y mediática de la oposición en relación al Consejo de la Magistratura. Bueno, que venga Juliana Di Tulio, que venga José Mayán, que vengan los presidentes de bloque, por lo menos convocados por el oficialismo, y que nos digan cómo fue la secuencia de hechos en el Senado, a ver si es exactamente la misma que la de los chats. Entonces, el sumario va a ser el ámbito en donde nosotros demostremos si esos chats se reflejan corresponden con algún hecho de la realidad. Rodolfo, una pregunta en perspectiva, que yo nunca la termino de entender. A ver si vos, supongo que debes tener una respuesta. El peronismo en sus distintas variantes, con Néstor, con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández, fue gobierno desde el 2003 hasta acá en 20 años. Son 20 años. 16 gobiernos peronistas y 4 de Macri. Cuesta entender por qué hay tanto conflicto del peronismo con la justicia cuando designó decenas de cortesanos, magistrados, jueces federales, fiscales. Y ahora la verdad que vos mirás, pero están, salvo alguna excepción, todos en contra. ¿Qué crees que pasó? Y ahí te pregunto una cuestión. Cristina Fernández intentó un avance, una reforma judicial en el 2014, si no me equivoco. Que yo estaba trabajando acá, le decían algunos, buscá más aliados, mirá que faltan acuerdos con el Poder Judicial, faltan acuerdos con la oposición. Se insistió, se votó con mayorías importantes, pero la Corte la rechazó.
Digo, ¿y ahí puede ser el principio de la diferencia del Poder Judicial con Cristina y con Fernández, con Alberto o no? No, no creo que A ver. sea ese el principio. Mi análisis es el siguiente. Los problemas aparecen con el Consejo de la Magistratura. No aparecen antes. Es decir, ¿2006 o 94? ¿te no, yo referís? diría, el 94 es la reforma, recién en el 98 es la primera ley digamos, Que la pone en que funcionamiento. reglamenta el Consejo, y básicamente hubo 2 o 3 años antes de Néstor. Y después... Antes eran Sadi y algún radical que en la comisión de acuerdo... Y no había grandes problemas. No, no había ningún grandes problema Era, había. era el presidente Raúl Alfonsín, La comisión de acuerdo. el presidente Carlos Menem, que venía y Comisión de Rico acuerdo. Bene, Méndez Tailade. Vamos con Méndez. Y lo mandaba al Senado y el Senado... Y era uno y uno. Era un Entonces, radical y un peronista. Pero era ¿por así. qué aparece el problema con el Consejo? A ver. Porque ya el presidente no tiene la facultad absoluta de elegir a su candidato. Tiene que elegir entre 3. Y esos 3 vienen de adentro del Poder Judicial. No hay ninguna chance que gente de afuera del Poder Judicial, que claramente necesitamos para modernizar, oxigenar... Es decir, no hay abogados elegidos, son todos de carrera judicial. Y los de carrera judicial son como las vacas, discúlpenme la expresión. O te cagan en la entrada o te cagan en la salida. Entonces, es lo que estamos viendo. Es decir, el peronismo... Por eso intenta Cristina en su momento con la reforma que haya mayor peso de la dirigencia política. Exactamente. Y es lo que nosotros tenemos que lograr, más allá de que el gobierno envió un proyecto de reforma del Consejo que no va en esa dirección, va en una suerte de consolidación del poder corporativo que hay, Claro. porque achica la representación política. Pero bueno, eso es otra... Pero está, sí, pero es bueno. Vos decís una- que entonces el principio es el Consejo de la Magistratura. Exactamente, es el Consejo de la Magistratura Y que el oficialismo, y un funcionamiento... con 15 años de gobierno de Néstor y de Cristina, no lo pudo modificar. eso. No pudimos, no supimos. Efectivamente, también yo puedo ser, digamos, puedo deslizar cuestionamientos o críticas a la estrategia de la reforma judicial, la famosa democratización del Poder Judicial. Que le impulsaba claramente Julián eran- Álvarez, secretario de Justicia. Exacto, que eran muy buenas iniciativas, pero la sociedad le pasó por al lado, Totalmente. nadie se enteró, ¿me entendés? En Nadie, cambio, por nadie. ejemplo, yo siempre doy ejemplos de esta naturaleza. La ley de medios Sí, claro. es una ley que cuando llega al Congreso tuvo mayorías abrumadoras, mucho más que la mayoría, esas Sí, fueron ajustadísimas, la mayoría sí. abrumadora de la ley de medios, porque caminó por todo el país en ámbitos de militancia política. Había aparecido ámbitos- Graciana Peñafort, que era una gran comunicadora, Exacto. el vicegobernador. La gente la entendió, Sí, por lo menos sí. hicimos Y no era- marchas. Claro. Sí, sí, Entonces, no. eso, no te voy a decir que fue una demanda social, pero la gente, pero se hizo carne, digamos, en la gente, que Sí. era una ley antimonopólica. La democratización del Poder Judicial nunca la entendió, porque no. además tampoco la bajamos, ¿no? Perdóname, Entonces, porque viste, vos lo habrás visto. Los otros días le preguntaron en ese programa 8 escalones cuánta Sí, gente integra el terrible. Consejo de la Magistratura. No, la Corte. La Corte, perdóname. la Hasta Corte. 50, 150 sí. decían, sí, claro. Bueno, Claro. justamente, digamos, es una de las claves, ¿no? Sí, no tienen idea. No es una de tenemos las claves idea. y yo no estoy convencido, digamos, es así. ¿Quiénes son los principales sectores que generan esa comunicación, digamos, al contrario, ¿no? Que la gente no entienda nada, que se confunda? El propio Poder Judicial. ¿Y cuánto colabora la dirigencia política metiéndose de lleno con esta situación en un contexto donde uno puede interpretar que las principales preocupaciones son otras? Sí, yo te diría que la principal Digo, preocupación... yo me imagino a la gente que le cuesta llegar a fin de mes. Sí, te entiendo. Viendo, y, por viendo supuesto, que el Congreso, lo que va a mover o no el funcionamiento del Congreso es lo que se defina con Sí. 4 jueces. Bueno, a ver, un par de cuestiones. Primero, nosotros, el peronismo no se tiene que hacer cargo de que el Congreso está paralizado, de que no hay ninguna iniciativa de las que puedan serle, digamos, interesantes a la sociedad que se vayan a tratar. No hay ninguna posibilidad. Están chantajeando al Congreso o la oposición. Es decir, no nos sentamos y nos sacan esto. Ahora es discusión a Por corte. eso te lo digo pensando en la dirigencia política en el sentido de, bueno, los nuevos outsiders Está que bien, está bien, aparecen. pero te entiendo, déjame porque la dirigencia Dale. política somos los oficialistas y los opositores, pero en esto no tenemos ninguna responsabilidad los oficialistas, de que el Congreso no funcione, de que las iniciativas... Vos viste el listado de extraordinarias del presidente. Me parece que claramente ahí hay cuestiones que le interesan a la sociedad.
por supuesto, la moratoria previsional, las universidades. Obviamente que es difícil desde un proyecto de ley bajar el índice inflacionario, pero claramente esas son iniciativas que en muchos casos benefician de manera directa a la sociedad, son del interés de las distintas comunidades. Entonces, nosotros, por lo menos dejar sentado, está bien, no hemos podido sacar una ley, otra. Ahora, el chantaje nos están haciendo a nosotros, la paralización del Congreso. ¿Se va a tratar solamente juicio político, en principio, me da la impresión? Porque ellos no quieren tratar absolutamente ningún otro tema. Ahora, la segunda parte de la respuesta es, la dirigencia política es responsable de que la sociedad no entienda qué papel cumple el Poder Judicial en su cotidianeidad. O sea, nosotros tenemos que bajarle a la sociedad estas cosas, que hace... A la ciudad de Buenos Aires en un año le resolvieron un reclamo de coparticipación de 300.000 millones de pesos. Y resulta que hace 2 años tenemos una cautelar por los servicios de internet y coso, que está ahí durmiendo en algún cajón de Rosati o de vaya a saber qué. Nosotros tenemos que, en ese sentido... Claro. Me hago cargo, como parte de la dirigencia política, de no haber llevado, de no haber bajado a la calle, a la realidad de la sociedad argentina. ¿Por qué es tan importante este tipo de cosas? Me parece que es algo que tenemos que estar trabajando ahora. Consulta en ese sentido. Vos hablabas del rol que había tenido el debate sobre discusión de medios, a diferencia de la reforma de la justicia, ¿no? Y cuando se discutía el rol de los medios, uno discutía y veía mucho lo que pasaba en Brasil con O Globo, lo que pasaba en México con Televisa, uno comparaba. Digo, ¿tenés algún lugar en nuestra América Latina donde la justicia funcione un poco mejor? Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, o esto es un tema... No solamente de la región, ¿eh? Claro, esto es mundial, sí, exactamente. Yo diría que hay lugares donde funciona peor. Sí, esto claro. Es mundial. Bueno, pero no sé si estuvieron siguiendo, ahora creo que entró en una etapa de solución, pero no sé si estuvieron siguiendo el conflicto que hay en España, digamos, entre el tribunal, el constitucional... que bloqueó, esto es desde loco, digamos, o sea, el Congreso de los Diputados estaba tratando una reforma para modificar, o sea, la reforma del Tribunal Constitucional, porque no podían nombrar a creo que eran 2 vacantes que faltaban. Y el Tribunal Constitucional, que mantenía una mayoría conservadora, prohibió que el Congreso tratar esa ley que iba a modificar el funcionamiento y por lo tanto iban a llegar 2 nuevos. Y se armó una crisis institucional que yo digamos, no conocía, digamos, en Europa. Ahí me empecé a dar cuenta. En Francia también pasa también. La pelea en su momento de Obama para tratar de colocar un representante más cercano a los demócratas en la corte, pidiéndole a una cortesana de 90 años que renunciara, así me queda el lugar. No renunció, se murió y Trump pudo meter a otra conservadora. Bueno, en Francia sí es una experiencia, ¿no? Institucional importante, interesante, en relación sobre todo con una posición que Cristina viene manifestando, no sé si se acuerdan, creo que fue 2017, el Congreso de Flaxo en Ferro. Sí. A partir de ahí, y cuando tiene oportunidad, Cristina habla de un nuevo diseño institucional, ¿no? Es decir, no lo plantea en términos de reforma constitucional, pero también en algún momento vamos a desembocar seguramente en eso. Pero un nuevo diseño institucional, fundamentalmente, y yo miro en este sentido, miro Francia. En Francia, el Poder Judicial no es un poder del Estado, a pesar de que supuestamente es la cuna de la división de poderes con Montesquieu y demás. Es un servicio público. Los poderes del Estado son el Ejecutivo y el Legislativo. Con nuestro diseño institucional... Y cuando decís servicio público, ¿con qué lo comparás? ¿Con un hospital? ¿Qué es? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el Servicio Público de Educación Pública. Que depende del Ejecutivo. Bueno, se puede generar... Bueno, pero en Francia existe el Consejo de la Magistratura, es decir, hay un montón de mecanismos. Pero fundamentalmente el concepto es, vos no estás a la par de los diputados y del presidente. La cuestión de Rosati es todavía más grave porque ya es un primus inter pares. Él le dice
al Ejecutivo y al Legislativo qué tiene que hacer. Claro. A nosotros nos dijo, ustedes en 120 días, si no sacan una ley, me pongo yo como presidente. Pará, ¿quién sos, Rosati? Como dijo Axel el otro día, ¿no? Es decir, hay como una superioridad absolutamente ficcional, digamos, de la superioridad de la Corte o de Rosati respecto de los otros poderes. Entonces, yo no lo planteo como una cuestión inmediata, sí, para empezar a pensar reformas institucionales que realmente modifiquen las cosas, porque si vamos a reformar cosas, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura lo reformó la Constitución para supuestamente darle transparencia. La gente no sabe cuánta gente hay en la Corte, te imaginas el Consejo de la Magistratura, claro. Es chino. Es chino total. Es un chino. ¿En algún momento pensaste o se pensó en el espacio político la intención de sanear la justicia, tal vez no yendo por la cabeza como con la Corte, pero sí intentando resolver los juzgados vacantes, las cámaras, el procurador interino? Mirá, eso son cuestiones que son de todos los días en el Consejo de la Magistratura. Y la gente, como bien dijeron, primero no sabe lo que es el Consejo de la Magistratura, no lo entiende, mucho menos va a saber lo que ocurre hoy. Y lo que ocurre hoy es que el señor que estuvo sentado hace un rato, Pablo Tonelli. Te mandaba saludos, me dijo. Le pedí que se quedara. Yo también lo respeto. Pero Pablo, que probablemente sea la voz cantante de la oposición en el juicio político, ¿no es cierto? Pero Pablo Tonelli, junto con sus compañeros de bloque en el Consejo de la Magistratura, ahora con la ayuda inestimable de Horacio Rosati, bloquearon el Consejo de la Magistratura. ¿Para qué llegó Rosati al Consejo de la Magistratura? Para unir cosas que no se podían unir, para ser el articulador, porque el Consejo se venía peleando fuerte, no había resoluciones, la de los 2/3 que necesitas para suspender un juez y para mandar una terna, no había, porque no había posibilidad de ponerse de acuerdo. Llegó Rosati. ¿Qué pasó? Hubo 2 reuniones en todo el año. Es decir, gastamos 300.000 millones de pesos en el Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura, y este señor, que vino con aires de que yo vengo a resolver las cosas, juntó el Consejo 2 veces. ¿Por qué lo juntó? Porque no hay ninguna posibilidad de que la oposición, vote nada que proponga el oficialismo, que hoy tiene la mayoría. Entonces está todo totalmente. Ahora, no se puede cubrir una vacante porque ahí hay un agravante, Rodolfo, porque ayer hablábamos de lo que había dicho López Murphy, que dijo que la oposición tenía que tener una victoria arrasadora, dijo, arrolladora, para que tengamos mayoría amplia en diputados y podamos avanzar. Yo decía que cuando el oficialismo tenía esos números, el actual oficialismo, el cuestionamiento era, manejan el Congreso como una escribanía, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahora digo, eso que dice López Murphy, no hay ninguna encuesta que indique eso, al contrario, digo, gane quien gane en diciembre y en octubre, todo indica que va a seguir siendo muy trabajoso y muy trabado, me parece, ¿no? Y parece que es, claro. Es un poco la situación de la sociedad argentina hoy, ¿no? Una polarización extrema. Sí, que tampoco sería no solo la Argentina, mirá Brasil más o menos como tienen los números. Exactamente, claro. Brasil, claro. En la región y también otros países, sí, Europa, totalmente. España. Y en esa situación de paridad, ¿cómo ves a tus compañeros que le reclaman al presidente que tome decisiones por decreto, como puede ser, o unipersonalmente, como puede ser el indulto a Milagro Sala? No, yo estoy absolutamente de acuerdo en que el presidente use las herramientas que tiene. Mirá decime a ver si en un ranking de legitimidad, ¿quién tiene mayor legitimidad justamente? Horacio Rosati, que en un fallo, con una mayoría de 3 personas, ajustadísimo, resucita una ley derogada por el Congreso Nacional, el lugar donde se tienen que hacer y derogar las leyes hace 16 años, para ponerse como presidente él en un fallo. O el presidente de la Nación, que por la Constitución Nacional tiene todas las facultades para, por DNU, hacer las leyes que quiera, salvo materia tributaria, en materia penal, de derecho penal, y en materia electoral. Eso dice la Constitución, son las 3 limitaciones que tiene. Después puede hacer DNU para lo que se le ocurra. Lo que hizo Macri, digamos, ¿no? Una herramienta que usó seguido Macri. Así que yo estoy de acuerdo en que la use, por supuesto que estoy de acuerdo en que la use, por ejemplo, para indultar a Milagro Sala, y también estoy de acuerdo en que las reformas que él envió con buena fe, que pasaron por el Senado y que evidentemente acá no hay ninguna chance de que prosperen. Ahora, una cosa era una decisión política de la oposición de no votar esas leyes, de dar la discusión,
está todo dentro de la regla. Ahora, cuando vos te encontrás con una oposición que lo que está haciendo es chantajear el funcionamiento del Congreso, y no se dispone a discutir ninguna de estas, bueno, ahí él cobra más legitimidad. Él exactamente tiene la posibilidad ¿Y por qué no de lo llevar hace? a eso. O sea, está haciendo, bueno, mandó el proyecto extraordinario. A ver, si yo me pongo a pensar por ahí una secuencia, puede ser. Durante 2 años mandé proyectos. Agotar recursos. Exactamente. Entonces, ahora mando extraordinarias. Voy a demostrar que en extraordinarias no hay ninguna posibilidad de que esta gente se siente a discutir nada y por lo tanto voy a encontrar el argumento para decir esto es urgente, esto es de necesidad. Rodolfo, la gente cambia, indudablemente, ¿no? Pero ¿qué crees que pasó? Que Rosati fue principalísimo asesor del peronismo en la reforma del 94. Era un hombre que estaba ahí asesorando. Fue intendente de Santa Fe, fue ministro de Néstor Kirchner y fue aprobado y votado, después del intento del decreto, por senadores del peronismo. Y ahora deviene en esto. ¿Qué crees que pasó en el medio? ¿Algo? No. Fue también, creo que otro cargo tuvo, me parece, el presidente del... Fue procurador. Procurador, Fue ahí procurador está. antes Ahí de tenés. ser ministro de Néstor. Fue procurador, digamos, del cargo de Zanini hoy. Exactamente. ¿Qué crees que pasó? No, yo creo que siempre fue el mismo. Siempre fue el mismo. Fue un oportunista, con una personalidad psicopática que claramente engañó a todo el mundo. Me parece que él no es que haya cambiado, sino que hoy está más liberado, salió del closet, tiene una protección fenomenal. Yo diría que va a ser más protegido que cualquiera de Juntos por el Cambio. Es decir, acá hay una alianza, ya que estamos en la época de las coaliciones, acá hay una coalición entre Horacio Rosati y Héctor Manieto, indiscutible. De hecho, ya las órdenes vienen por Rosati, bajan por Rosati a la oposición, ni siquiera es Manieto. Entonces, me parece que siempre fue así. De hecho, uno de mis principales asesores es santafesino, rosarino, lo conoce hace mucho. Antes que todo, me dijo todo esto que iba a pasar. O sea, de cómo era Rosati, que era 10 veces peor que Rosenkranz, 10 veces peor que Lorenzetti, que no le importa nada en cuanto a su voracidad de poder. Y efectivamente no se equivocó. Vamos a querer hablar con ese asesor para saber cómo sigue esta novela. Con todo gusto. Va a ser mi secretario letrado en el Consejo de la Magistratura. Ahí está. Así que lo vas a tener a mano. Buenísimo. El diputado Rodolfo Tailade. Rodolfo, muchas gracias. Buenas tardes. Señor Ricobene, ya venimos. Ya venimos. Ricobene. La pausa, ya estamos. Ahí está. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Hola, ¿cómo va? Buen día. Si algo yo creo que está haciendo bien Sergio Massa es que va avanzando en los objetivos que él mismo se propuso, de estabilidad macroeconómica, de recuperación de reservas, de la posibilidad de recuperar la solvencia en el frente fiscal y también de avanzar en los temas económicos y productivos sin afectar el nivel de actividad. La ciudad de Buenos Aires, aun cuando no era ni siquiera una entidad autónoma, también recibía fondos del Estado Nacional, como reciben cualquier otro, porque finalmente los fondos no van en beneficio de los funcionarios. La plata no es para Horacio Rodríguez Larreta, la plata es para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen derecho, igual que el resto de los ciudadanos del país, a ser partícipes de la distribución de los fondos nacionales. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Mi
nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Bueno, exactamente la hora 17 con 9 minutos. Varios títulos que estábamos juntando con Antonio Ricovene de todo lo que acaba de decir el diputado Tailade. Varias definiciones antes de lo que es pasado mañana el comienzo del debate. Nos adelantó lo que va a ser un debate bastante álgido entre el oficialismo y la oposición, en un contexto donde, bueno, el funcionamiento de la Cámara de Diputados, lo comentábamos recién acá con el diputado, queda supeditado a lo que vaya a suceder respecto al tema que tiene que ver con el juicio político a la Corte Suprema, Pato. Exactamente. Bueno, vamos con, mientras tanto, lo que va a pasar mañana, actividad acá en Diputados, convocatoria para la reunión de medio ambiente. Repasamos horarios, ahí está. Vamos a acercar un poquito la cámara, para mañana, entonces, recordamos, ahí está, miércoles 25 de enero a las 14,
la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Parque El Palmar, que enseguida amplía Lourdes, proyecto de ley en revisión por el cual se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado Nacional, pero se encarga de eso en un ratito, entonces, Lourdes, en el momento de la ecoagenda. Esto es a partir de mañana, miércoles 25, más placas. A ver. Muy bien, ahí está el jueves a las 11, lo que recién decía Antonio, comisión de juicio político, pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo ahí un malabar, viste, el diputado Fernández, sí, diciendo, no es el juicio a la Corte, es el juicio a los integrantes de la Corte? ¿Qué sé yo? Es muy filosófica esa mirada. Sí, sí, no sé si comparten esa interpretación los propios integrantes de la Corte, pero bueno. Y vamos ahora con un pedido de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, al presidente. Recordamos que ahí tenemos la solicitud a ir a la reunión con las integrantes de la Comisión de Parques Nacionales. Pero también está todo lo que tiene que ver con la cuestión de la ley Lucio, donde se le va a solicitar al Ejecutivo, se le envió una nota al presidente por el tema Lucio, recordamos el nene asesinado en La Pampa. Pero eso después, recordamos, lo de recién tenía que ver con la convocatoria de mañana a la Comisión de Medio Ambiente para tratar el tema El Palmar. Muy bien, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a ir con Lourdes y la ecoagenda. Ahí está, presentación y ella, por favor. Ahí estamos, Lourdes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva ecoagenda. ¿Cómo están? A través de la pantalla de Diputados Televisión. En días donde, bueno, ya ha empezado todo lo que es la agenda precisamente de sesiones extraordinarias 2023, con todo lo que esto implica, ¿no? Mucho trabajo a nivel parlamentario, donde se empiezan a trabajar comisiones, donde se empieza a pensar en el día de la sesión y en mucho más, ¿no? Porque mientras tanto va transcurriendo la vida normalmente dentro de la casa parlamentaria, donde van volviendo muchos y por supuesto el trabajo que tiene que ver ahora es con lo que va a estar sucediendo mañana. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el protagonismo y todas las miradas de alguna forma se lo ha llevado la Comisión de Juicio Político después de tantos días de ida y vuelta, de debate, que por supuesto lo merece, pero también hay que hablar de este tema y este proyecto de ley que ya tiene la media sanción en el Senado de manera unánime, pero también hay que decir que fue suspendida el 14 de diciembre y luego volvió a ser suspendida el 20 de diciembre cuando iba a ser tratada en la comisión que hoy preside el diputado Leonardo Grosso, después de haber tenido su paso también, estoy hablando por supuesto de la Cámara Baja, ya dijimos que en el Senado tenía su media sanción, el proyecto de el proyecto de Parque Nacional y Laguna El Palmar, este proyecto que corresponde a la provincia de Chaco, Laguna El Palmar en este caso y todo el Parque Nacional, que se va a convertir en un parque nacional, está a 54 kilómetros de la ciudad capital de Resistencia, en la provincia que les estoy mencionando, y por supuesto, bueno, tiene una gran biodiversidad y un ecosistema muy importante que hay que preservarlo, que hay que cuidarlo. Es por eso que se está pidiendo urgente el dictamen, ya tuvo su paso, recién decíamos, en legislación general, esta comisión que es presidida por el diputado Lucas Godoy, y también lo tendrá ahora en recursos naturales cuando sea trabajada y sea revisada el día de mañana. Mañana a las 14 horas en la sala 2, allí por supuesto en el anexo A, va a comenzar el debate, pero antes escuchamos las palabras de lo que fue el debate en la primera competencia de legislación general, cuando se hablaba precisamente de este proyecto de ley del Parque Nacional y Laguna El Palmar. Poder mencionar la importancia que significa este proyecto para la provincia del Chaco, pero también con un alcance nacional y federal. Estamos hablando de un proyecto que viene siendo discutido desde hace muchos años y que lo fuimos trabajando y presentando, ¿no? En el año
2021, en noviembre del 2021, en articulación con la Administración de Parques Nacionales, de legisladores provinciales y nacionales, de la articulación con intendentes de la región. Y digo esto por dos aspectos fundamentales. Por un lado, tiene que ver con la necesidad de poder tener una ley provincial de transferencia de este inmueble al Estado Nacional, que se lo hizo a través de la Ley Provincial 3458R, pero a su vez también con el antecedente de la presentación de un proyecto con similares características en el Senado de la Nación, presentado por el senador Antonio Rodas, el cual tuvo sanción el pasado 30 de junio de este año. Estamos hablando de la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, con una superficie de 5.600 hectáreas, de preservación también de los humedales del río Paraná, Paraguay. La creación de esta área protegida permitirá resguardar la valiosa biodiversidad de nuestros humedales ubicados en el departamento Bermejo, y a su vez que también está declarado por sitios Ramsar aquellos humedales que cabe aclarar que implica, ¿no?, el reconocimiento de todos los humedales que tienen alcance e importancia internacional. La provincia del Chaco, con la creación de este parque, se posiciona como una de las provincias con mayor cantidad de áreas protegidas, tanto en parques provinciales y nacionales, como lo es el Parque del Impenetrable. En agosto de este año, la Administración Nacional de Parques Nacionales hizo un relevamiento pormenorizado de cuál es la biodiversidad que existe en la Laguna del Palmar, y se pudo arribar a la conclusión de un total de 121 especies entre peces, mamíferos, reptiles, anfibios y una gran diversidad de nuestra flora en nuestra provincia. Por cada una de esas características y por el aporte a nuestra biodiversidad, creemos importante poder proteger, preservar y resguardar esta superficie, por lo que esperamos también que los legisladores y legisladoras de esta convención puedan acompañar. Muchas gracias. Muy bien, la palabra de la diputada del Chaco, pero vamos a empezar a hacer un repaso breve en lo que son algunas placas con más información sobre este Parque Nacional El Palmar, o Laguna El Palmar. Es un parque muy importante. Con esto Chaco tendría su tercer parque nacional, algo que es de suma importancia por la vegetación, por el tipo de biodiversidad también que encontramos. El otro día hablábamos del Chaco húmedo, del Chaco seco, de la bioregión también en la que se encuentra. Es muy importante que este proyecto pueda tener dictamen. La iniciativa se encuentra ubicada en el puesto 12 del temario que envió el presidente de la Nación, y dice precisamente: proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar. Por esto que les decimos, tiene palmares, tiene humedales, realmente es un espacio de conservación muy importante. Son muchísimas hectáreas, cerca de 500.000 las que están incluidas en este lugar. Tuvo dictamen previo en la Comisión de Legislación General. Recién escuchábamos a la diputada María Lucila Macín, mientras que la segunda competencia es Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, donde estará trabajándose mañana a partir de las 14. En la próxima placa tenemos un poquito más de data que habla precisamente sobre el fin que va a tener este proyecto, que es lo que propone. Es la cesión de jurisdicción realizada por la provincia del Chaco mediante ley provincial sobre la superficie aproximada de 5.600 hectáreas conformadas por los inmuebles de propiedad del Estado Nacional ubicados en el departamento Bermejo, cuyos límites y distribución se describen. Más que nada tiene que ver con una cuestión que en la próxima placa lo vamos a ver, presupuestaria, ¿no? Los gastos que demanda el cumplimiento de esta ley, tanto para la creación del parque como de la reserva natural, van a ser imputados de la jurisdicción presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales, según establece la Ley de Parques Nacionales en el presupuesto general de la Administración Nacional. Haciendo entonces un repaso, Chaco va a tener su tercer parque nacional. Esto está a 54 kilómetros de Resistencia, que es la capital. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es la biodiversidad, el espacio de conservación, los palmares, los humedales, los pastizales, animales que están normalmente
en este lugar, por ejemplo, no solamente los carpinchos que estábamos viendo, por ejemplo, que es un animal muy típico de los humedales y que lo hemos podido ver en diferentes lugares de nuestra provincia con esto de los incendios y de la ocupación de los barrios privados, que es como muy normal verlos en espacios de lagunas y palmares, sino que también, por ejemplo, el ciervo de los pantanos, el aguaraguazú, que es un animal muy típico de la zona también, el ocelote y el muitú son otros tipos de animales, ocelote que es otro tipo de animales que se encuentran normalmente, que son parte de esta biodiversidad, y cuando hablamos de ley de humedales también nos remonta mucho al cuidado y la preservación de los parques también, ¿no? Esto netamente vinculado a la creación de este proyecto que ya tiene su media sanción en la Cámara Alta y que por supuesto se espera que mañana pueda tener el último giro de cara al tratamiento en diputados. Perfecto, ella es Lourdes López con la Ecoagenda. Bueno, vamos con imágenes, por favor, de lo que pasaba en las últimas horas acá en la presidencia de la Cámara de Diputados, donde la titular Cecilia Moró recibía a integrantes de la conducción de parques nacionales, donde se hacía referencia a que, bueno, iba a estar el pedido para tratar la cuestión del palmar a partir de mañana en comisión. Así es, los integrantes de la comisión estuvieron reunidos en el día de hoy, vemos ahí las imágenes, en uno de los temas principales, ¿no? Lo que va a ser la previa del primer trabajo en comisión que se va a estar viviendo el día de mañana. Bueno, perfecto, entonces eso es lo que acontecía antes de lo que va a ocurrir a partir de mañana cuando se produce el quiebre. Recordamos después el jueves que se entra en la materia central, que es la cuestión del juicio político, donde, bueno, recordamos que hubo cargos muy duros, hace un ratito de Rodolfo Toailade, básicamente para con el presidente de la Corte, ¿no? Hay como un señalamiento específico para con quien en su momento, paradójicamente, fue ministro del gobierno de Néstor Kirchner y muy estrecho colaborador del peronismo cuando se redactaba en Paraná, en la reforma constitucional del 94, estaba ahí ya trabajando. Ahí lo descubre, creo, el peronismo a el presidente de la Corte, a Rosati, tanto que a partir de ahí comienza la carrera de Rosati en el peronismo, que deviene en una candidatura que gana como intendente de la ciudad. Así es, donde también, bueno, tuvo cargos de procurador del Tesoro, como el abogado del Estado, un hombre que conoce el funcionamiento y que va a estar en la mira a partir del día jueves a las 11 de la mañana cuando empiece el juicio político. No a la Corte, como nos dijo el diputado Fernández, sino a los 4 integrantes de la Corte. A ver, vamos con imágenes y declaraciones. Estamos en DTV segunda edición. Por favor, a ver. Tendremos que ver si se consigue quórum por parte del oficialismo. No nos olvidemos que el año pasado también se llamó a extraordinaria y no prosperó ninguno de los proyectos. Lamentablemente, esta falta de gimnasia que existe en la República Argentina de buscar consenso en prácticamente un equilibrio en la composición de la Cámara de Diputados, ha derivado en la imposibilidad de sesionar. Durante el año fue más o menos normal, no hubo ninguna sesión ordinaria, fueron sesiones especiales, pero llegamos con consenso, algunos votamos en contra, otros no, pero llegamos en consenso. Y ahora la situación esta que se plantea con la promoción del juicio político enerva la posición del segundo bloque, en el interbloque de Juntos por el Cambio, evidentemente es un obstáculo grande para avanzar en otro tipo de situaciones. Entonces, mire, yo considero que tenemos que sesionar y que esta cuestión de bloquear las extraordinarias está dentro de las herramientas parlamentarias racionales. Pero mire, yo particularmente no considero que estén dadas las causales como para promover juicio político a los miembros de la Corte. El hecho de que a través del poder político se quiera controlar el sentido de la sentencia es un debilitamiento de las instituciones republicanas. Ya en los antecedentes de la República Argentina y no muy lejanos, sí se tomó en cuenta como motivo, como causal para promover juicio político el año 2003-2005 el sentido de un fallo
un fallo, el conocido fallo Smith, era el central porque había como 18 causales invocadas en ese juicio político, y era un fallo por el cual la Corte había dispuesto la devolución de su depósito en dólares a alguien que había depositado en dólares. Algo conteste con el derecho de propiedad garantizado en la Constitución Nacional. Sin embargo, en aquel momento se promovió juicio político, avanzó y fueron expulsados, se puede decir, un par de jueces de corte. Yo considero que acá se da la misma condición e insisto, no creo que el poder político, controlando el sentido del fallo de la Corte o del Tribunal Supremo, pueda constituirse como un elemento para cambiar el sentido de la República. Los fallos tienen que emitirse contra derecho, y en la medida que no haya una contradicción clara o la comisión de un delito en ese momento, la comisión de delitos comunes, como establece la causa de la Constitución, creo que este tipo de iniciativa no debe avanzar. Particularmente no integro la comisión de juicio político, pero tengo opinión formada al respecto. Bueno, ahí estamos. ¿Viste qué dice esta decisión de pedir el juicio político? Dice Zapata, enerva a la oposición. Enerva, dice él, ¿no? Estaría bueno porque, a ver, yo creo que es comprensible lo que pasa con la oposición. Si el juicio político lo pide el oficialismo, vos como oposición tenés que oponerte, ¿no? Sin dudas. Está. Pero me parece que tampoco sería tan traumático que pase esto, que es lo que va a suceder. Que haya un par de reuniones en juicio político, que se debate un poco el tema, que se eleve el dictamen y que el dictamen tropiece con la frialdad del número. Pero incluso, ¿sabés lo que va a pasar en el debate del dictamen, Pato? Va a plantearse pedido de juicio político, 2 por lo menos de ellos, que hicieron diputados de la coalición cívica. Claro. Es para con Lorenzetti. Para con Lorenzetti, sí. Lorenzetti. Los dos son con Lorenzetti, hablando con diputados del espacio. Lo que me dicen es, bueno, sí, ese lo vamos a mantener. Pediremos en todo caso dictámenes separados, pero nada tiene que ver con eso. Y que van a ir, me ratificaron que van a ir a hacer, uno me decía, lo que Lilita nos enseñó. Está. Quilombo. Escuchá una cosa. No, y es muy interesante lo que dice Tailade, porque él dice... reconoce que si no hubiese habido fotos del agua escondido y no hubiese habido los chats. Publicación de chat, esto bueno, muerto, ¿no? El chat lo que termina de demostrar es que directamente el vínculo entre la Corte Suprema con dirigentes políticos. Claro, exactamente. Sí teníamos camaristas. Y uno entendería este abrocalamiento de la oposición, no solo porque lo pide el oficialismo, sino porque hay en juego cuestiones propias también, ¿no? Sí. Y en la oposición también hay muchas dudas que hacer con Marcelo D'Alessandro. Vos lo escribiste, te lo leí. Sí. Aparecen distintas versiones sobre, bueno, qué hay que hacer con este actor importante en un tema de la seguridad, de lo que va a ser, que es la seguridad en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, pero con pruebas y denuncias contundentes. Porque además, claro, hay que recordar que es un hombre del PRO, pero el radicalismo dice yo no, señor, y la coalición cívica tampoco. Es un hombre del PRO. Y Evolución tampoco, ¿no? Es un hombre del PRO y es un hombre también de formación masista, podemos decir. Claro. En un punto. Y fue diputado. Fue diputado y de familia judicial. Claro. Viene de familia judicial, de relaciones anteriores con Servini de Cubría. Exactamente, sí. Con la cual hoy hay distanciamiento, así parecería. Llega al PRO, es recibido por el PRO, trabaja en el gobierno porteño hace ya más de 8 años, pero su carrera política antecede al Partido Amarillo. Bueno, y muy interesante también otra cosa que dijo Tailade. Digo, ¿dónde arrancaron los problemas? Con el Consejo de la Magistratura. Mirá vos. Porque gana la corporación, dice él. Claro. ¿No? Pero bueno. A ver, vamos con placas que el señor Ricobene está atento para explicar todo lo que tiene que ver sobre qué cuestión, Ricobene. A ver. Sí, sobre el proyecto de ley de blanqueo. Es una de las iniciativas que Sergio Massa trazó en su acuerdo con los Estados Unidos, que le pide a este Congreso que trabaje y que también es uno de los 27 temas que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habilitó a este Congreso para debatir, que tiene que ver con, bueno, la creación de un régimen especial de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, con el objetivo, Pato, de utilizar el convenio con Estados Unidos como palanca para atraer y repatriar, ¿no?, esos dólares argentinos que están sin declarar en el exterior. Te digo una cosa, uno puede entender este momento, pero sería como inexplicable que una cuestión tan sensible y que me parece que es win-win, donde todos ganan, que esto no se trate, la verdad.
¿no? Ahí aparecen los reparos de Juntos por el Porque siempre Cambio. los blanqueos tenían que ver con plata que uno tenía bajo el colchón o en una caja de seguridad. Bueno, estos son dólares que están afuera. Claro. No declarados. Y además el gobierno, por primera vez el gobierno americano se allana a decirte, Rico Bene tiene 5 millones de dólares en Mississippi. Sí. Que si los tenés declarados no hay ningún problema. No, bueno, el problema es cuando no están declarados, y además de que es un blanqueo que también sella como una especie de amnistía, ¿no? Con la persona que tiene... Totalmente, porque va a tener tiempo para blanquearlo. Así es. Tiene tres momentos distintos. Este es un blanqueo que alcanza a las personas humanas y a las sucesiones indivisas y empresas, con bienes comprendidos como las tendencias de moneda nacional y o extranjera en el país o también en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles y demás tipos de bienes, incluidos créditos, pero bueno, también se interpreta para lo que son los bienes de lujo, ¿no? Quedan excluidos, atención de esto, y esto es casi como una línea para recordar lo que fue uno de los últimos grandes blanqueos que tuvo que ver con la gestión de Cambiemos. Y además la ruptura de algún acuerdo parlamentario que había entre el Frente Renovador y el oficialismo. Sin dudas, claro, sí. Hasta este momento. Estamos hablando del 2015, ¿no? Así es. 2016, precisamente. 2016, efectivamente. Donde, bueno, sí se aclara en esta línea que quedan excluidos quienes hayan desempeñado desde 2010 funciones públicas y sus familiares directos, cónyuges, convivientes, padres e hijos, para que de ninguna manera se interprete que los diputados y diputadas que avanzan con este proyecto están intentando beneficiar de algún modo a sus familiares. Que recordamos que también decía una cuestión parecida a la ley que se aprobó en el 2016. Lo que aconteció es que después de que la ley se vota, se reglamenta por parte del Ejecutivo. Y en la reglamentación apareció la habilitación para que familiares de autoridades pudieran blanquear. Y ahí se produce la ruptura y el acuerdo parlamentario que había sido incipiente entre el Frente Renovador y Cambiemos, efectivamente. Ahora, Pato... Por la reglamentación. Este no es el único proyecto de blanqueo que hay. ¿No? Te acordarás también el que consiguió media sanción en el Senado, que trabajó cierto. El kirchnerismo, que tenía como objetivo... Cuando no hablaban casi nada con Guzmán, exactamente. Que Guzmán prácticamente no estaba ni enterado, que tenía como objetivo recuperar ese dinero que no declarado que estaba en el exterior para pagarle la deuda al FMI. Tenía que recuperar mucho. Sí. Pero la alícuota que se ponía era cercana entre el 25 y el 30%. ¡Apa! ¿Sabes cuánto es la alícuota más barata si pagan desde la fecha que entra en vigencia hasta el 31 de marzo? 2,5. Buena oferta, ¿no? Claro. Yo no tengo bienes ni dólares declarados en el exterior, ni no declarados tampoco. Pero me sugiere un poco más tentadora. Claro. Esta iniciativa. Claro. Estas son los distintos planes. 10 veces más era la otra. Así es. Exactamente. Estos son los distintos planes de pago que propone este proyecto que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa. Son las alícuotas para la exteriorización cuando esta repatriación... Exteriorización es sinónimo de blanqueo, ¿no? Sí. Es decir, exteriorizo, digo, avalo, blanqueo que tengo tanta plata, efectivamente. 2,5 desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde que se promulga, hasta el 31 de marzo. 5% desde el 1 de abril hasta el 30 de junio y 7,5 desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Esos son los distintos planes de pago para las personas que quieran exteriorizar, podemos decir, o como lo mencionabas recién, Pato, también blanquear el dinero que tengan. Vos sabés oculto. que hoy escuchaba un muy buen trabajo de una socióloga argentina con muchos estudios en Francia, donde hablaba de la inequidad en la distribución de la riqueza y de que parte de los problemas que hay en el mundo es que hay un 1% de grandes tenedores de enorme fortuna y un 99% empobrecido. Y ella decía que hay un problema en Latinoamérica, que es que a veces ¿cuál es la receta para lograr mayor equilibrio? Bueno, que los que tienen mucho, que paguen más. Claro. El problema es que en Estados Unidos no tenés tanta gente viviendo en negro. Entonces cuando vos cobrás, le cobrás realmente a los que tienen mucho. Acá hay tanta gente viviendo en negro que le terminás cobrando siempre a los mismos. Y hay grandes tenedores de fortuna que no los rozás nunca. No, sin duda. Porque el problema es ese. El problema es que en capitalismos más desarrollados estás más en blanco. Claro. Hay evasión, pero mucho menos. Acá hay tanta gente. Primero que hay pocos megamillonarios.
le llaman megamillonarios, que tienen más de 1.000 millones de dólares. Bueno, pero además el tema es que hay mucha gente con mucha plata escondida. Sí, la economía. Entonces vivís cuando decís, no es la presión impositiva, porque siempre le terminás cobrando los mismos a los que están en blanco. Bueno, y favoreciendo a los que están en negro. Así es, para las personas que tienen ocultas sus fortunas, hay beneficios también, que es que se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados, es decir, se sella una especie de amnistía con estas personas que eligen exteriorizar, blanquear sus bienes a cambio del pago de una alícuota, y estos sujetos, Pato, también quedan liberados de pagar el impuesto a las ganancias, IVA y bienes personales, es decir, por lo menos que ese dinero ingrese al fisco argentino, intentando, bueno, después que o se desarrolle o crezca y a partir de ahí sí poder cobrarlo. También, bueno, vuelve la figura del colaborador, esta figura que había planteado el proyecto que había impulsado Parrilli en el Senado. Se incorpora el procedimiento de acuerdo con la colaboración que permita a la AFIP obtener información sobre bienes no declarados en el país y en el exterior. El colaborador podrá tener una recompensa de hasta el 20% de lo recaudado. Atención, cifra no menor. Si esta parte es más... Bueno, esto fue lo que no pasó en el Senado, lo que no aprobó el Senado. Porque es un tema donde involucra, por ejemplo, básicamente a contadores, me parece, ¿no? Sí, porque también es muy complicado después de probar que lo que diga el colaborador efectivamente se encuentre. Si voy y digo que Ricobene tiene una fortuna, es discutible. Ojalá la encuentren. Los ayudo a buscarla, si quieren. Bueno, ¿le queda algo más, Ricobene, no? A ver, una última placa, ¿no? Ahí está. Ahí está, dale. Bueno, estamos entonces con todo. En un ratito viene Luciana con más información. Y ahora, por favor, vamos con este tema que tiene que ver con un pedido de la presidenta de la Cámara, de Cecilia Moró, donde le solicitó al Ejecutivo la inclusión en el paquete de extraordinarias del tratamiento del proyecto de creación del Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, aprobado por unanimidad. Al respecto, la presidenta de la Cámara indicó que esta iniciativa genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Justamente hoy se denunció el fallecimiento, en realidad el asesinato por parte del padrastro y de la madre de una nena de 2 años en Merlo, aquí en el oeste del Gran Buenos Aires, sumado a la tragedia de Lucio que había motivado este trabajo. También Cecilia Moró señaló que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias. Por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables. El proyecto que fue aprobado en la Cámara, recordamos, tuvo 228 votos afirmativos y está inspirado en el caso Lucio Dupuy. Bueno, así que nada, esto es lo que está pasando y en un ratito viene Luciana, pero antes les decimos que efectivamente vamos a estar en un ratito con el resumen de lo que pasó con Tailade y con Eduardo Fernández, y ahora ella, Luciana Fernández. Bueno, muy buena jornada, Pato, Antonio, y como bien, siguiendo un poco el hilo de la información que estabas dando, de este pedido que se conoció formalmente por parte de Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, de incorporar el tema de la ley Lucio al tratamiento al temario de las extraordinarias. Vamos a hacer un pequeño repaso respecto a qué establece la ley Lucio, y vamos a adentrarnos en lo siguiente, ¿no? Habla básicamente de la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El autor
promotor de este proyecto es el diputado nacional Martín Maqueira, diputado por el PRO de la provincia de La Pampa. Tenemos un poquito más de información. Dice que establece la capacitación obligatoria en materia de derecho de las infancias y violencias contra los niños, niñas y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquía en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Básicamente el punto acá lo que se busca es tratar de generar un protocolo de actuación. ¿Para qué? Para actuar de manera temprana y en la prevención, porque lo que se dice en el caso de Lucio, lo que falló fue por parte de los médicos cuando Lucio concurrió varias veces a los centros de salud por distintas lesiones que tenía, por distintos dolores, por distintas molestias. Nadie tomó conocimiento, nadie alertó a la autoridad judicial, a la autoridad competente. Entonces lo importante es dar un protocolo justamente de capacitación general, no solamente a los funcionarios, sino también a todas las fuerzas de seguridad, yo creo, a los jueces de familia. Usted que es abogada, creo que hay un tema de protocolo, pero también hay un tema de ejercer con vocación y con atención tu profesión. Digo, si vos no necesitas protocolo para ver si hay que estar atento a lo que pasó, ¿no? Exacto. Y el tema, ¿sabés qué pasa? Yo no sé si la institución médica está preparada, porque no es siempre el mismo médico el que te toca. Sí. No es que le pegaban y siempre iba una consulta y había un médico. La rotación es permanente. Sí. Y el médico se ocupa de lo que pasó 10 minutos antes, 10 minutos después y mañana es el otro día, pero porque es así el sistema, me parece, ¿no? Exactamente. Yo creo que quizá lo más importante o la mayor responsabilidad tiene que ver acá también con esa jueza que otorgó la tenencia a la madre de Lucio y no advirtió quizá de estas situaciones que venía transitando este niño, quizá por desconocimiento. La verdad que no conozco el expediente, no conozco exactamente lo que decía la causa, entonces uno no puede opinar respecto a ese tema, pero claramente hay una gran responsabilidad también por parte de... Es un tema muy interesante porque, a ver, la madre había cedido el ejercicio de la matria potestad, sería, y en ese tiempo Lucio fue criado por los abuelos paternos. Volvió después de un tiempo la madre, reclamó otra vez el ejercicio de la matria potestad, se lo devolvieron y ahí sí no hubo ninguna discusión. Ahí es donde se hace hincapié en que le habían planteado los abuelos algunas cuestiones y tampoco fue como un demérito para la madre haber cedido en su momento la tenencia de la criatura. Ese es el punto que más le cuestionan a la jueza. A la justicia, exactamente. Y tengo entendido que también los familiares de Lucio, incluso también el padre, advirtieron en más de una oportunidad de estas cuestiones que venían sucediendo, que quizá no lo podía ver a su hijo de la manera frecuente o quizá que estaba establecido en algún régimen de visita, y de todos este tipo de lesiones y de malestares que venía atravesando Lucio. Entonces, en ese sentido, habría que ver por qué la justicia no actuó en consecuencia en ese momento, pero siempre, como se dice, cuando estamos en un proceso de familia, siempre es la palabra de uno contra la del otro. Entonces, a las pruebas hay que remitirse y hay que ver realmente qué estaba probado en ese expediente y cuál fue el criterio que siguió el juez para determinar la decisión que tuvo. Entonces, vamos a avanzar con un poco más de información, y dice que el caso Lucio Dupuy violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales. Es importante también, no solamente habla de la justicia, sino que la policía es un auxiliar de la justicia, que muchas veces son los primeros que toman intervención en esos casos cuando se denuncia quizá alguna cuestión, no solamente en temas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, sino también en temas de violencia de género. Es la policía la que quizás es la que primero hace esa intervención. Estamos pidiendo que el Estado funcione de una manera atenta, vigilante. Necesitas formación, gente preparada, buenos salarios. Exacto. Ocurren pocas de estas cosas. Pero exactamente. Bueno. Son muchos factores que tienen que darse como para que sensibilidad. Exacto. La empatía, sobre todo, que eso es algo que quizás se nace y no se aprende. Hay gente que es más empática que otra. Bueno, dice que aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara. Bueno, estas son palabras de Cristian Ritondo, ¿no? Diputado por el PRO. Y tenemos un poco más de información.
dice que el objetivo es unificar los criterios de actuación, como veníamos explicando, ¿no? A nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la justicia. Esto es importante también porque desde el 2015, cuando se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, habla del interés superior del niño y de la capacidad progresiva que tienen los menores de edad. Entonces, cuando los menores de edad en un proceso de familia se pueden dar a entender por sí mismos cuál es su voluntad y qué es lo que quieren, los menores pueden elegir, por ejemplo, con qué padre pueden vivir. ¿Sí? Eso es algo que antes no pasaba en la justicia. Hoy se tiene muchísimo en cuenta, claramente a través de un gabinete psicológico y demás, se trata de evaluar que el niño no esté inducido quizá por ciertos discursos que repiten los progenitores, pero siempre lo que se trata de respetar. Sí. Y es complicado, más teniendo en cuenta en este caso que es un niño de 5 años que claramente no podía darse a entender y no podía elegir. Ahí no hay como una capacidad progresiva que le permitía elegir. Dice que el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial de la Nación, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia, que es el órgano competente que entiende en esta materia, ¿no? Y tenemos un poco más de información. Dice que Ramón, el abuelo de Lucio, que viajó a Buenos Aires para acompañar el proyecto, manifestó que con el dolor inmenso que un abuelo puede sentir en este momento, no quiero que haya más niños muertos en la Argentina de esta manera, y hacemos referencia un poco al caso que nombraste hace un ratito, Pato, ¿no? Acá en Merlo. Exactamente. Sí, pasa permanentemente. Pasa permanentemente, que tiene que ver, bueno, muchas veces con factores de educación, factores culturales. Son muchos factores que hay que analizar, que hay que empezar a revertir, hay que empezar a reverlos para poder cambiar, ¿no? Esta problemática que se vive en la Argentina respecto a la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes. Sí, tremendo, ¿no? Porque es como cuando uno habla de la violencia contra la mujer. Hay mucha política, pero vos mirás los números a fin de año y no bajan. Y me parece que pasa lo mismo en contra de los infantes. Entonces ahí habría que ver realmente qué es lo que está fallando, en qué se está, falta como ajustar ciertas cosas. Me parece que hay problemas estructurales que no se modifican. Totalmente. Totalmente. Y generacionales también. Estamos como en una transición, ¿no? Cambiando una generación. Quizás las generaciones que nos preceden tienen como mucha otra educación ya desde chicos, una sensibilidad distinta con el cuidado del medio ambiente, de los animales, de respetar el tema del consentimiento de la otra persona, de la violencia contra la mujer. Algo que por ahí cuando las generaciones más grandes, quizá de eso no se hablaba mucho en la casa y tampoco en la escuela, porque no era algo que estaba un tema de coyuntura o que estaba culturalmente impuesto. No, exactamente, pasaba y no te enterabas, a lo mejor, efectivamente. Exactamente. Entonces quizá esto podría ser una cuestión también de ir viendo cómo con el tiempo y con los años va evolucionando y cómo se van, atacando todos estos problemas, ¿no? Muy bien, Luciana Fernández contando este tema muy doloroso y muy, muy interesante también. Gracias, Lu, hasta cualquier momento. Vamos con Ideleur Tonelli. Ideleur Tonelli, que estuvo acá en DTV más temprano hablando con compañeras y compañeros y decía esto, un hombre clave desde el PRO para el tema juicio político. A ver. Que daña institucionalmente al país, es una situación que no tiene destino, que no tiene salida, salvo provocar daño en la relación que debería ser armoniosa entre los distintos poderes del Estado, desprestigiar a la Argentina en el mundo. Es muy difícil que alguien piense, por ejemplo, en invertir en la Argentina, que es algo que tanto necesitamos. Si el presidente dice que no va a cumplir los fallos de la Corte, a su vez la denuncia, encima el gobierno va a Ginebra a denunciar al propio Estado argentino, o sea, a sí mismo. Es una cosa medio esquizofrénica. De modo que veo mal la situación. Aquí en el Congreso, como consecuencia de este juicio político injustificado y caprichoso, el diálogo entre el oficialismo y la oposición está cada vez más difícil. Es probable que no tengamos sesiones ni actividad en las próximas semanas. Y bueno, y todo eso me parece que es malo no para el Congreso, es malo para el país.
Bueno, ahí está. Después hablamos de esto que decía el diputado, donde yo creo que obviamente dice estas cosas por la repercusión política, pero uno tiene que reiterar, me parece que concretamente, pero después lo hablamos, Antonio, no va a pasar nada porque el oficialismo no va a poder multiplicar los panes, no va a tener 177 diputados, ¿no? En términos reales es difícil que pase ya esto que se está viviendo, lo que charlamos recién acá con Tailade, las repercusiones de lo que dice Tonelli, ya en parte es producto de lo que buscaba el oficialismo. Yo creo que sí. De poner a debatir estas cosas. Creo que lo que quería era ruido. Que el PRO lo defienda y que ellos lo ataquen. Sí. Ahí está, el señor Antonio Ricovene, datos que tienen que ver con qué, Antonio, por favor, a ver. Sí, así es, Pato, porque un hombre de confianza además asume como secretario general de la Cámara de Diputados. Lo destacan por su pragmatismo, su eficacia, su diálogo político. Estamos hablando del señor Franco Moyo. Asume en la Secretaría General de la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, en reemplazo nada más ni nada menos que de Juan Manuel Chepi, quien ocupará otro cargo dentro del Ministerio de Economía. De Moyo lo que hay que saber es que fue también director general de la Subsecretaría Privada durante la presidencia de Sergio Massa en Diputados y sus inicios fueron en la Secretaría Privada de la Municipalidad de Tigre junto al ex intendente y actual ministro de Economía, a quien también acompañó en 2013 cuando Massa ganó las elecciones como diputado nacional. Bueno, esto es el despliegue de lo que es el Frente Renovador, primero concentrado en la Cámara de Diputados. Así es. Ahora hay división de tareas con el Ministerio de Economía. En lo que son, los lugares importantes de esta Cámara, el Frente Renovador no dejó ningún lugar vacío, sino que fue creciendo. Se discutía cuándo era la sucesión de Moró. Así es. Sí. Sí. Bueno, y después, efectivamente, los cargos que tienen que ver con la cuestión, el rol de ministro que ejerce Massa en Economía. Así que, bueno, esto es entonces lo que está pasando. Me olvidé de preguntarle, se me terminaba el tiempo, hablar con Eduardo Fernández, que es un hombre vinculado con el sector PYME de Córdoba, pequeña y mediana empresa. Del Partido Solidario. Exactamente. Partido que encabeza Carlos Heller, presidente de la comisión. Sí. Viendo lo que o para preguntar lo que ellos están viendo en la gran cuestión, la más sensible, que es lo que pasa o no con el tema inflacionario en la Argentina, ¿no? Bueno. Porque, uno está viendo que todo lo que se vincula a la cuestión política está mirando si el oficialismo tiene algún grado de logro o no, tratando de que la inflación baje, ¿no? Así es. Por eso le quería preguntar a él, que tiene formación económica, Fernández, la idea en economía es bajar índices inflacionarios allá para marzo, abril. Febrero es un mes complicado, igual que enero. Habrá que ver si pueden llegar a 4, como indican, 4 menos de 5. Ese va a ser uno de los puntos determinantes de la campaña. Sí, ahí va a estar la papa caliente de la campaña. Que es muy interesante, porque la verdad se va a hablar de eso y creo que ni para tirios ni troyanos importará tanto el tema del juicio político. Así es. Porque una cuestión que... Es lo que hablábamos un poco recién con Tailade, ¿no? Claro, es una cuestión que yo creo que la oposición la desestima porque te dicen esto va a afectar las inversiones. Y yo creo que a lo mejor, para este minúsculo grupo que se importa o se interesa por estas cosas, a lo mejor hasta la oposición se lleva un título diciendo que el oficialismo fracasó o no pudo avanzar con el intento de juicio político. Es lo más lógico que pase eso, ¿no? Sí, donde cada uno va a poder llevar agua para su molino, Juntos por el Cambio, con el discurso en defensa de las instituciones, de la República y el Frente de Todos, queriendo terminar con un poder concentrado que imparte más desigualdad. Sí. Fue muy claro en ese sentido Tailade. Yo creo que, la verdad, a la oposición, como decía Antonio, le incomoda el ruido. Y fue sincero Tailade diciendo, sin la foto del lago escondido y sin los chats, a lo mejor no habría este clima, ¿no? Me parece que a lo mejor también habrá que ver la estrategia también del oficialismo para que esto se sostenga en el tiempo. Y me parece que el camino contrario que va a elegir la oposición va a ser, traten de decir todo lo que quieran en el menor tiempo posible y terminemos con esto. Me parece que va por ahí, ¿no? Sí. Y el tema también, otro de los puntos importantes que mencionaba Tailade, va a estar en la posibilidad o no de ver qué tan reales son y qué tan
reflejo de la realidad son los chats que se conocieron. Sí. Y lo último, me parece que esto se habla menos, pero creo que van a medir la resistencia a la presión que va a tener Horacio Rosati, que no está acostumbrado a mucha presión. Y a lo que pueda haber como movimientos dentro de la Corte, donde algunos le van a decir, che, esto del Consejo de la Magistratura fue una creación tuya, defendelo solo, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, habrá que ver si hay una unidad en bloque de la Corte que no se ve, o si cada uno juega el juego que mejor le conviene. En principio, el próximo jueves a las 11 de la mañana empieza la comisión, donde van a empezar las primeras cuestiones procedimentales. La van a poder seguir acá por Diputados Televisión, por todo lo que dure, pero sí se espera donde se haga una lectura de la acusación y no mucho más por esa jornada. Pero bueno, va a ser un trabajo que se va a extender en comisión durante unos meses. Antonio Ricovene, caballero, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros terminamos. Muchas gracias a la producción, a los compañeros y compañeras que trabajan en cámara. Nada más. Gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente.
Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o